Ariel, ¿Cómo anda, Luisito? un gustazo. El gusto es mío. Acá somos iguales. ¿Cuánto hace que jugabas? ¿Años? ¿No? ¿80 y pico, 90? Que empecé a jugar acá en Olimpo, 84. ¿Hasta? Hasta que sacó el básquet Olimpo en 92, jugué liga. Y después volví a jugar ya al torneo local y jugué hasta el 2012 que me retiré definitivamente. Bueno, uno te conoce de eso, uno te conoce porque sé que tenés tu actividad fundamental es La brocha. pintar. Sí, señor. Nunca imaginé, hasta que leí algunas cosas y me contaron, sí, está bien dicho, tu fanatismo por todo esto que es parte de la historia, muy importante, como es el ferrocarril. ¿Por qué? Exactamente. Mirá, llegué al ferrocarril casi de forma fortuita. Una vez yo estaba haciendo unas artesanías, soldando, y necesitaba ¿Te gusta hacer artesanía? Sí, sí. Y estaba buscando unas herraduras, voy a comprarlo a la ferretería del barrio y me dice, herradura no hay más, porque no hay caballo. Claro. Pero hay un hombre, dice que tiene caballos y seguro que te va a andar de parte nuestra. Este hombre se llama Néstor Napoli. Fui a hablar sí. con él, me regaló una herradura y me dice, esta la encontré tirada el otro día en Corti. ¿Sabes dónde queda Corti? No, ahora se hizo famoso por los molinos, pero hace 8 años atrás no lo sabía. Y al otro día me agarré el auto y me fui para allá y me encontré con una estación en el medio de la nada. Entonces de ahí dije... Nunca la vi y tengo ganas de hacer porque fuimos la otra vez para hacer una nota Cerri, Sí, la estación Aguará, la otra estación Cerri que quedó que no nada más queda que un nada. pilar y el tanque de agua. exacto. ¿Y esa que está enterita? Está como Aguará, como Aguará. Hay animales adentro, bueno. Y me fui ahí, pero ¿sabés qué me llamó la atención? A mí dije, ¿cuántas estaciones hay como esta en la línea? Si vos pones un compás en Bahía Blanca y haces 100 kilómetros a la redonda, tenés 6 vías que salen y que convergen en Bahía. Y podés encontrar cualquier cosa. Pero a mí me interesó mucho más la vida de las personas que habían trabajado en esos lugares. Más allá de... Siempre uno tiene la idea que el ferroquina se transforma en un tipo fanático del ferrocarril, ¿no? Es un ambiente diferente a todo, esa es la realidad. Es un mundo aparte. El ferroviario vive las 24 horas del día como un ferroviario, porque se juntan a comer y hablan de ferrocarril, y están todo el día hablando y conocen de ferrocarril. Y bueno, me encontré un mundo apasionante en el cual trasladé la pasión del básquet al ferrocarril, porque esto me pasó en el año que yo me retiraba del básquet. Pero, a ver, ¿cómo que trasladaste, digamos, el básquet como pasión, Sí. lo perdiste y esa pasión, como si cualquier ser humano ante cualquier cosa, se la trasladaste a la historia del ferrocarril? Yo siempre digo que cuando un deportista se retira, tiene que enfocar la cabeza en algo, porque lo que hizo muchos años como una pasión, lo tiene que trasladar a algo, si no se enferma, le agarra una depresión, le puede pasar cualquier cosa. Entrenamiento, partido, reportaje, vestuario. Muchas horas de dedicación exclusiva a muchos años de tu vida. Yo jugué 36 años al básquet, y desde los 10 hasta los 46. Entonces, esa rutina que uno tiene, en algún momento se corta, y si vos no te vinculás de que seguís siendo entrenador o querés ser dirigente o alguna de esas cosas que yo no me propuse, se te termina ahí. Entonces decís, bueno, con una edad temprana, ¿qué haces? ¿No? Y bueno, y el ferrocarril en ese sentido fue maravilloso porque se me abrió un mundo nuevo que yo no conocía. ¿No conocías? No. ¿Nunca tuviste Yo no tengo familia familiar ferroviaria. ferroviario? No. No tengo familia ferroviaria. Sí tengo, cuando yo era chico en La Plata, mi abuelo nos llevaba siempre a mis hermanos y a mí a la estación y nos criamos gran parte en la estación. Y es un revivir de muchas de estas cosas, ¿no? ¿Y por qué me dijiste un mundo desconocido? Para mí un mundo apasionante. ¿Tomás contacto con ferroviarios viejos y ferroviarios en actividad? Exacto. ¿O ferroviarios viejos? Las dos cosas. O sea, como a mí me empezó a interesar, más allá de lo idilicio, que esto es una maravilla, Maravilla. del año 83 es esta estación. 1883. Yo me empecé a interiorizar en la vida de los que habían trabajado en estos lugares. Y eso me llevó a ver ferroviarios. Acá en la calle Pellegrini vivía Chicota Fernández, que fue un poco mi primer padre ferroviario, el que me enseñó muchísimas cosas, que yo me vinculé mucho con él. Él estaba dedicado a salud. ¿A estudiar, a mirar, a recorrer? A leer, a recorrer.
y hablar con ellos, ¿viste? Y a levantar testimonios. Y empecé a entrevistar. Tengo más de 300 entrevistas hechas con ferroviarios. ¿Grabadas? Grabadas, sí. ¿Y eso que ¿Algún día escribir algún libro? Tengo la intención de escribir un libro de relatos ferroviarios. ¿Todos con ferroviarios de Bahía y de la zona? Y hay de la zona y de todos lados. He entrevistado ferroviarios del Tren de las Nubes, por ejemplo. ¿De Salta? No, por teléfono. O bueno, al sur hasta Bariloche, que fuimos en Zorrita, en una de las locuras que hicimos de una travesía. ¿Por qué decís plural hicimos? Porque lo hicimos con otros muchachos. Fuimos con César Guillén, con Horacio Fellner y con Carmelo Aj, la última que hicimos. Salimos de Viedma y fuimos hasta Bariloche, 826 kilómetros en Zorrita de vía. La chiquitita, las que usaban antes los guardahilos. Y bueno, eso nos permitió, y en primera persona me permitió, vincularme con mucha gente de ese lugar y hablar con ellos y levantar testimonios de lo que fue el ferrocarril y de lo que queda, ¿no? Esa es sí, porque el ferrocarril tiene más de historia. Significó para, bueno, no voy a decir nada nuevo, todo el mundo lo conoce, para la vida de los pueblos, ¿no? Exactamente. De los pueblos y de las ciudades. Sí. Esto da pena verlo así vacío, ¿no? Y vos imaginate que a esta hora normalmente era la salida de la gran mayoría de los pasajeros para afuera, en esa época, en la época buena, ¿no? Y yo me acuerdo cuando era pibe, uno viajaba a Buenos Aires, el viejo era vía Pringle o vía La Madrid. Exactamente, ni más ni menos. Vía Pringle. Y era trasladarse cuando era una pibe de vagón en vagón, ir al comedor, era todo. El ferrocarril tiene una mística que no la tiene ningún otro medio de transporte, ¿no? Ni el colectivo ni el avión. A mí me encanta viajar en tren, esa es la realidad. ¿Lo haces? Sí, cuando puedo viajo. Sí, sí. Y vos te acostás y te despertás a cualquier hora y decís, bueno, me voy al comedor a tomarme un café. Y bueno, de hecho, la última vez que fui en el tren patagónico no dormí en todo el viaje porque me la pasé hablando con los ferroviarios del tren y bueno. ¿Y eso se te despertó así porque sí? Nunca se te hubiera ocurrido pensar en la historia del ferrocarril como tal, entonces. No, yo lamento que no se me haya despertado antes, porque por el Baje yo conozco casi todo el país y hubiese conocido casi todas las estaciones. Claro. Pero ¿sabés qué pasa, Luis? El ferrocarril es una vuelta a esos lugares. Me lleva de nuevo a los lugares en los cuales muchas veces vos pasás de largo, porque ¿cuántas veces vos vas en la ruta? Te vas de acá a Pringles, por ejemplo, y ves esos cartelitos de Vialidad Nacional que son chiquititos, despintados, que dice Corti 7. Cochrane, Estomba, y bueno, me empecé a meter y a andar por todos. ¿Qué ibas? ¿Fuiste a todas esas? Sí. ¿Y seguís yendo? Sí, sí. Y agarro la camionetita y me meto por los caminos llenos de tierra y disfruto. ¿Y vas a esas estaciones? Voy a estaciones, voy a sacar Algunas no fotos. queda nada, ¿no? Y la gran mayoría no queda nada. Esa es la triste realidad. Sí. Pero bueno, y cuando voy a los pueblos, por lo general voy a algún bar o a una estación de servicio y pregunto si hay algún ferroviario que todavía esté en el pueblo y voy a hablar con ellos. Y es maravilloso porque vos tocas timbre en el momento que se vive. Ahora no se puede por la pandemia, ¿no? Pero antes de la pandemia hay mucho miedo en la gente. Claro. Pero vos tocas timbre, un tipo de 2,6 metros como yo, imagínate que no, viste, que se va a llevar. Y usted sabe, le digo, mire, que me gusta el ferrocarril. ¿Te gusta el ferrocarril, pibe? Pasa. Vamos a tomar unos mates. Y a veces se hacen las Ahora 9 no de la podés noche. tomar mate, ¿eh? Ahora no puedo, no puedo ni ir a visitarlo a los viejos. Ahora los llamo por teléfono. Yo digo viejos cariñosamente. Sí, claro. ¿No? Porque bueno, aparte de haber gente ya de 70, 80 años. mi padre ferroviario actual, Darío Temperini, va a cumplir 93. Y nosotros teníamos el ritual de todos los sábados. En el ferrocarril existe una palabra que es diagramado. El diagramado es el que cumple un horario. Teníamos diagrama los sábados a las 10 de la mañana, ir a tomar mate a la casa de él con la señora. Yo todos los sábados iba a la casa de él. Ahora la pandemia, desde marzo del... ¿Y qué hacías? ¿Iba nada más que para hablar del ferrocarril? Hablar de la vida y entablar una hermosa amistad. Y siempre surgía el tema ferroviario. Él fue superintendente acá. Fue el superintendente, es el cargo máximo que hay en la zona. ¿En cualquier estación? En este caso, ser superintendente en Bahía Blanca manejas todo. Bahía Blanca era un nudo ferroviario muy importante. Claro. Y fue la friolera de casi 50 años ferroviarios, 49 años y 8 meses, Darío Temperini. ¿Y seguís teniendo contacto con todos ellos? Con todos, sí. ¿Y ahora cómo lo haces? ¿Todo por teléfono? Y ahora los llamo por teléfono a todos y hablamos todas las veces que podemos. Cuando vuelvo de trabajar, me preparo el equipo de mate y digo, bueno, voy a llamar a fulano, voy a llamar a Mengano, y hablamos. Y cuando vas,
ahora estás yendo a todos esos pueblos también? ¿Los seguís Cuando yendo? puedo, ¿Seguís sí, haciendo cuando puedo, sí. ¿Una sí. excursión solito? Sí, voy solo. El domingo me fui al Ferry San Martín, que está saliendo por la ruta 35. Cuando llegás al bar del Landa famoso, doblás a la izquierda, camino de tierra, 14 kilómetros. ¿Fuiste a la estación? A la estación. No hay nada, nada. Que ahí me encontré con dos ciclistas, que uno de los Sí, dos se uno pegó. Gabriel Sena. Claro, exactamente. Y escuchame una cosa, y ahí en el... que no hay nada que, no quedó nada, ni un ladrillo quedó. La estación está de la misma forma que está Aguará, así para que tengas una idea. Está en el medio de la nada porque hay una escuela que está enfrente y no quedó más nada, no hay almacenes de ramos generales, porque en una época, como el ferrocarril llegaba, se empezaba a poblar. Claro. Porque no es aleatorio que haya una estación cada 20 y pico de kilómetros. Cuando se inicia el ferrocarril, por ser máquinas a vapor, se necesitaba que las máquinas tuvieran agua para reponer. Entonces, en cada uno de estos lugares era una de las posibilidades para tomar agua las máquinas. Entonces, bueno, al haber una estación había ferroviario. Al haber ferroviario tienen que vivir y empieza de a poquito el crecimiento. Un almacén, una escuela para que vayan esos hijos, se empieza a haber un asentamiento de más gente que hace otras actividades. Los ferroviarios son grandes hacedores de cultura porque muchos clubes tienen que ver con los ferroviarios. ¿Cuántos ferros hay en todos lados? Rosario, Puerto Belgrano, de Punta Alta, eran ferroviarios del ramal Rosario, Puerto Belgrano, que tiene los colores blanco, rojo y azul porque eran franceses. Ferroviario, el club que está de tenis. Pacífico es un club que está fundado por ferroviarios. Y en todos los pueblos es así. Ferrocarril Oeste en Buenos Aires. Exactamente, Rosario Central. Hay mucho. ¿Cómo se llama? ¿El de Santiago del Estero también? No me acuerdo ahora. No. Sí, es cierto. Entonces, y a su vez de eso era una cuestión cultural, porque también se fundaba una biblioteca, un club, una cancha de pelota paleta que había antes. Por todos lados. Una cancha de bocha y el bar en el cual la gente hacía lo que estamos haciendo nosotros. Que yo digo que en ese sentido antes se vivía mejor que ahora, porque se corría mucho menos. Los viejos nuestros podían ir al club. De nosotros, la edad nuestra, ¿quién va a un club ahora? Nadie. No, yo hace mucho que no voy. ¿No? Y hacé memoria de tus amigos a ver quiénes van a clubes. Y yo, no, nadie. Antes yo iba... hasta los 18, 17 años me crié en Pacífico. Sí. Lo tenía a 3 cuadras, sí, íbamos todos los días. Cuando no había básquet, había fútbol, y cuando no había... Metegol y billar. Y billar, exactamente. Y ahora... Bueno, pero ¿sabés qué pasa ahora? Perdimos, esa identidad se fue perdiendo, la identidad del barrio, los chicos que no se involucran con el club, porque el club van una hora de prestado. Llegan los padres, lo dejan en la vereda con el auto, se van rajando y a la hora justo lo están esperando que sale corriendo porque el padre no puede estacionar porque no se puede ni estacionar en la puerta del club. Y nosotros íbamos a las 5 de la tarde en el verano y nos quedábamos hasta las 9 y pico de la noche, las 10, cuando el canchero decía, vamos que cerramos, porque te echaban. Te voy a contar, en Pacífico un día, sí, claro, iba a las 5 de la tarde, a las 4, entonces entrenabas en tu categoría. Exacto. Y después te quedaba, aunque sea alcanzar a la pelota en las categorías mayores. Sí. Y un día eran las 11 de la noche y me vino a buscar mi viejo en bicicleta. Todavía no sé cómo no me llevó a patadas hasta. Pero ¿sabés qué? El pibe que está en un club está en un lugar seguro, no está en la calle. Y hoy la calle de ahora no es la calle de la época nuestra, hoy es mucho más peligroso. Sí, claro, claro. Bueno, ¿y por qué caímos en esto si estábamos hablando del ferrocarril? Yo te digo una cosa, yo me acuerdo, a esta hora, hace muchos años, cuando yo era pibe, 10, 11 años, esto era un mundo. Sí, las carretillas llenas de encomiendas, esperando que llegue el tren para despachar, la gente esperando. Bueno. Bahía Blanca tenía servicios locales a Luro, a Patagones, a Río Colorado, a Saavedra, a Dorrego, a Pringle, y después los trenes generales para afuera y para adentro, o sea, Plaza Constitución y después seguías a Zapala o a Bariloche. Vos imaginate el movimiento que había. Mi viejo y mi vieja nos llevaban a mí y a mi hermana cuando íbamos a Buenos Aires a ver una tía, era el vía Pringle o el vía La Madrid. ¿Cuál era la diferencia? Que uno era un poco más largo. 40 kilómetros más tiene el vía La Madrid. Todos llegan igual. Si vos venís por la vía La Madrid, que es la que tenemos entrando del lado del Parque de Mayo, digamos, son 680 kilómetros a Buenos Aires. ¿Y la otra? Y si vos venís por la vía Pringle, son 640. ¿Lo aprendiste todo? Y tengo el itinerario en la cabeza. Porque después me toman examen, los ferroviarios me preguntan. ¿Ah, sí? Sí.
Bueno, estamos caminando con Ariel Scolari, basquetbolista, fanático ferroviario. Da un poco de pena, ¿no? Los tiempos han cambiado, pero hay una cosa maravillosa cuando alguien tiene la posibilidad de ir a otro país. Me he encontrado con mucha gente que lo primero que hace es subirse a un tren en España, en Italia. Y acá porque bueno, hay una política en la década del 90 de terminar con todo, ¿no? Eso. Esa es la triste realidad. El ferrocarril hoy tiene más de historia que de presente, pero no está todo perdido, hay posibilidades de volver. ¿Te parece? El ferrocarril tiene que volver. La carga es imprescindible que sea manejada como corresponde y que Nosotros tenemos un país muy extenso. Sí. Y los productores sufren mucho esa extensión porque los costos son carísimos. Claro. Entonces el ferrocarril es una buena oportunidad para transportar cualquier tipo de materia para un lado y para el otro, más barata que en otro medio de transporte, porque el ferrocarril es mucho más masivo. Vos con una locomotora llevas 40 vagones. Más seguro. Es más seguro. Bajamos el índice de siniestro que hay en la ruta. Hay casi 8.000 muertos anuales. Vos agarrás el diario o escuchás la radio, todos los días hay accidentes. En la zona de Bahía Blanca, todos los días hay accidentes fatales. Totalmente. Entonces, ¿pero qué pasó, Luis? Hay una cuestión matemática. En el 93, el expresidente Menem, por decreto, cerró Ferrocarril Argentino. Bien. Automáticamente todo lo que iba de acá de la vía lo trasladaron a la calle y a la ruta. Pero seguimos con las mismas rutas de esa época. Por supuesto. ¿Cuántas autopistas tenemos de Bahía Blanca para ningún? No hay nada. No. Entonces la ruta 33 es un peligro, la 51 que antes era tranquila, ahora hay muchísimo más tráfico. Entonces, la mejor manera de eso es volver en cierta forma al ferrocarril. Una cosa que siempre me impresiona, ¿no? Sí. Es las construcciones que hacían los ingleses, ¿no? La infraestructura. Es terrible. Sí, vos fíjate que esta estación de 1883, y mirá en el estado que está. Hicieron cosas para que duraran mínimo 100 años. Y mirá que nosotros, los argentinos, lo hemos maltratado en algún aspecto, porque lo hemos abandonado mucho tiempo. Pero vos venís a esta estación y ¿Te da pena? Pero conserva la mística. Sí, ¿no? Sí, sí. Es como me puede pasar a mí, yo voy a Olimpo, por ejemplo. Yo jugué muchos años en el club. Sí, claro. Yo entro al club, hoy casi que no hay básquet, pero sigue siendo el Tomás. Porque yo lo veo cuando se jugaban los clásicos. Estaba lleno. Claro. Y se armaban los grandes partidos. Sí. Contra Estudiantes, contra quien fuese. Sí, sí. Y vos hablás con los ferroviarios y hay muchos que han quedado con un tremendo dolor porque el hecho del cierre del ferrocarril fue un puñal. Mucha gente pensaba que se quedó sin trabajo de un día para otro. Por un decreto lo indemnizaban y te quedabas en la calle. Entonces un tipo que tenía 53, 54 años y le quedaban, porque antes se jubilaban a los 60, le quedaban 5 o 6 años para jubilarse. Por decreto se quedó sin laburo y le llevaron la jubilación a los 65. Sí, claro. Entonces todo eso es una cuestión muy nostálgica en ellos, ¿viste? ¿Y te imaginaste alguna vez volverte tan apasionado por esto, por esta historia? Esas cosas que se te presentan en la vida y de pronto no sabes por qué, cómo. No. ¿Cuánto hace que estás en este...? Y desde 8 o 9 años, sí. ¿Y te fuiste metiendo de a poquito? Sí, yo soy un apasionado de la vida, eso es así. Todo lo que hago lo hago con pasión. No entiendo otra forma de vivir. O sea, para mí la pasión es la sal de la comida que le da ese sabor especial, ¿no? Y en el trabajo pasa lo mismo. Vos podés ir a un trabajo, cumplir con un horario y volverte a tu casa, pero si vos lo sentís y te gusta lo haces de forma apasionada. Por supuesto. El jugador, yo siempre decía, cuando yo jugaba al básquet, la única diferencia entre el profesional y el amateur es que el profesional cobra por lo que hace. Tenés otra responsabilidad, pero cuando entras a la cancha, jugás como si no hubieras cobrado nunca un peso, porque vos lo tenés en el alma. Pensando... Eso. Lo llevás en el corazón. No, ni te olvidás de eso. No lo pensás nunca. O sea, vos querés jugar y querés ganar.
Y ahora, de jugar en veteranos, en el cual nosotros vamos y alquilamos cancha, ahora pagamos para jugar, porque es lógico, con la edad que tenemos otra cosa no podemos hacer, seguimos pasándola tan bien como antes. Ahora ya con otra óptica, ¿no? Y con el ferrocarril te pasa lo mismo, digamos, esa pasión que vos decís que es la sal de la vida para vos, Sí. la sal de la comida, también la estás transfiriendo esa pasión de esa manera. Sí, la vivo todos los ¿Y días. que todos en los ese días sentido. buscas algún datito nuevo? Siempre, sí, todos los días. Siempre me aparecen cosas. En el Facebook, tengo un Facebook personal que tengo 5.000 contactos, que es lo máximo que te permite Facebook, porque más no puedo tener. ¿Todo ferroviario? Y todos están relacionados con el ambiente ferroviario. Entonces vos ponés ¿Y qué hacen? ¿Te comentan cosas? ¿Te mandan fotos? pongo fotos, consignas o cualquier cosa y todo el mundo participa y aportan datos y va apareciendo gente nueva y a través de esa gente... ¿De todo el país? De todo el país. Del mundo, porque tengo gente de Costa Rica, de Cuba, de España, de Francia, ¿viste? Hoy la tecnología nos ha permitido llegar a lugares insospechados hace un tiempo atrás. Y todo este tiempo, en estos 8 o 9 años, ¿qué es lo de esta historia que vas conociendo día a día para hacerte tan fanático, apasionado? Sí. ¿Qué es lo que más te ha impactado? El corazón. El corazón es lo que más me impacta de todo. ¿Pero a partir de qué dato? ¿De toda la historia en su conjunto? ¿De algo en especial? No, de llegar al corazón de los ferroviarios, de poder hablar con ellos, de que te muestren sus emociones, de que te cuenten sus vivencias, que en cierta forma también es terapéutico para ellos, porque vos sos periodista y disfrutás de tu profesión. Imagínate si un día te dicen no hay más trabajo y cuando vos tengas 90 años viene un pibe y te dice: Luis, me gustaría hablar con usted de periodismo. Sí, te va a revivir un montón de emociones que vos en algún momento tuviste adentro. Sí, claro. ¿Me entendés? Y es un poco lo que me pasa a mí. Entonces, con la charla con los viejos ferroviarios. Sí. Por eso me pasa que las pavas de mate se consumen de manera increíble, porque tomamos mate y a veces nos tomamos 3 pavas. Y yo le he dicho, me voy porque son las 9 de la noche. ¿Estoy a 100 kilómetros de Bahía? Sí, o en Bahía mismo. ¿Cuál es la estación de todas las que viste, la que más te ha gustado en la zona, ya que te metes en cualquier pueblito? Y no, la más linda de todas es esta, porque esta es Pero imponente, no, Bahía Blanca Sur. olvídate de esta. Y a mí me gusta mucho La Plata, la estación de La Plata del Provincial, porque era una estación que me trae muchos recuerdos, porque mi abuelo nos llevaba ¿Te cuando llevaba nosotros todos los éramos días? Va, Claro. todos los días no, cada tanto. Martes y viernes íbamos a la estación, porque nosotros éramos unos demonios y mi vieja nos iba a matar. Entonces mi abuelo, que era el padre de mi mamá, piadosamente la rescataba a mi vieja y nos llevaba a nosotros a jugar a la estación. Dame que te lo tranquilice. Claro, y nos íbamos con la peor ropa que teníamos, porque veníamos todos llenos de gasoil y había... pero entonces ya de chiquito te gustaba el Sí, tema de me las gustaba. máquinas Y había máquinas abandonadas en la estación Se y subían. nosotros subíamos y jugábamos que éramos maquinistas y todas esas cosas que se te ponen cuando sos pibe, ¿viste? Que después el destino te va llevando por ahí, por ese lado o por otro. A mí el básquet me abrió el camino por otro lado. Claro. ¿Y qué te cuentan los viejos ferroviarios? Muchas cosas. Me cuentan de todo, me cuentan de sus vivencias, me cuentan de lo que era el ferrocarril. Algunos no pudieron volver a la estación. Mirá, ¿No la quieren volver a ver? me pasó una historia, Seltenrey de Médanos, de Médanos. Cuando fui con un amigo a entrevistar a 3 ferroviarios. Los 2 primeros habló con ellos y me dice, al tercero no lo vayas a ver porque está enfermo. Bueno, estando ahí digo, ¿cómo no voy a ir? Toco timbre, la señora me mira, digo, mire señora, usted sabe que me gusta el ferrocarril, digo, me dijeron que su marido era ferroviario. Mi marido está enfermo, pero si es por ferrocarril, capaz que los recibe. Bueno, y entramos, ¿viste? En la casa. El hombre estaba sentado, tenía un problema, una enfermedad que tenía cierta dificultad para movilizarse y para hablar. Tuvimos una charla súper emotiva que duró casi 2 horas, ¿no? Y me dijo, cuando Carlitos me echó, por Menem, él vivía como si viviera en Parchape, ¿viste? En una calle lateral. No había vuelto a la estación, nunca más. Y daba un rodeo para no cruzar por la estación. Y el hijo me contó que, bueno, la historia continúa de esta forma. El amigo mío que estaba conmigo era maquinista de Ferrosur que pasaba por ahí. Entonces, una de las preguntas que le hice,
pero ¿cómo? Digo, ¿y usted cuando escucha el silbato de la locomotora, qué hace? Se emocionó y se puso a llorar, ¿viste? Entonces, desde ese día, cada vez que Guillermo Sanz, que es mi amigo, que iba a pasar, lo llamaba a la señora y le decía, dígale a su marido que ahí lo voy a saludar. Y le tocaba bocina y él sabía que la bocina era para él, ¿viste? Y el hijo un día me dice, ¿sabe una cosa, Ariel? Le pidió a la señora que lo cuida que lo lleve a la estación porque quiere volver. Y al poco tiempo falleció porque estaba muy enfermo. Pero es como que le faltaba cerrar un ciclo quizás, ¿viste? Y a veces uno no se da cuenta y prestando una oreja, sí, claro, hace mucho por las personas. es llamativo, ¿no? Porque es cierto, los ferroviarios viejos tienen una cosa de pertenencia al ferrocarril que no se lo pueden sacar nunca, ¿no? No, totalmente. Dedicaron casi toda su vida a eso. Son muchos años. Y la importancia que ha tenido, por supuesto, como en cualquier nación, desde el punto de vista del desarrollo, ¿no? Del desarrollo poblacional. Después de la conquista del desierto, si no hubiera habido ferrocarril, nosotros no hubiéramos quedado en la San Calcina. Porque para dentro de la Argentina se hizo con ferrocarril. El tren llegaba y donde llegaba el tren empezaban a haber pequeños establecimientos que en algunos casos se hicieron ciudades, en otros quedaban pueblos y en otros parajes que cuando el ferrocarril cerró, desaparecieron. Claro. Porque también hay una triste realidad, Luis. Vos en un paraje que no tenés una ruta asfaltada para entrar, que estás a 15 kilómetros de la ruta más cercana, cuando llueve mucho, no podés ni entrar ni salir del pueblo. Claro. Antes vos tenías el tren que ibas y venías todos los días a Bahía, si querías. Venías a comprar, los chicos venían a estudiar. Néstor Chapero se crió en Ombucta hasta los 17 años y venía todos los días en el local a estudiar a Bahía Blanca. ¿Cómo? Si no hubiera... cuando íbamos, vos no eras de acá, ¿no? Sos de La Plata, pero cuando yo era pibe íbamos a bañarnos a Galván. Claro, a la placita de Galván. Paraba, bajábamos. Exactamente. Tenías que hacer coincidir que la marea estuviera alta porque si no era un cangrejal. Ah, ¿te contaron la historia? Sí. Ah. Pero es cierto, todas esas otra cosas. Cosa, mirá, ¿sabés qué otra cosa me gustaba cuando era pibe? Cruzar por el puente ese y aparecer allá. Sí, el túnel que tenés acá abajo. Tonterías. Y después tenés el Puente Negro allá, que claro, en el Puente Negro, cuando éramos pibes, nos gustaba subirnos y ver cómo pasaban las máquinas por abajo. Qué lindo. Sí. Bueno, la verdad, me encantó. Un gustazo. El gusto es mío. Y me encanta, le encontraste la vuelta a la vida. Sí, gracias a Dios sí. Y bueno, y como siempre digo, siempre hay que ir detrás de una pasión. Gracias. A vos.